Y ahora estamos aquí en la primera carta de Juan, yendo verso por verso, capítulo por capítulo, porque no queremos perdernos nada del consejo de Dios. Y el título de este sermón, de esta prédica, de esta enseñanza es Permaneciendo en el amor. Entonces te animo a que ores conmigo y vayamos al texto. Padre, aquí estamos una vez más, Señor, confiando en ti y en tu palabra, no en el hombre, Señor. Es tu palabra la que tiene poder para transformar vidas y corazones, Señor. Entonces descansamos y confiamos en que tú, Señor, vas a hablar a nuestras vidas hoy por medio de tu palabra, Señor. Así que rogamos y suplicamos solemnemente, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues el tema central, si no habías estado viniendo aquí a esta serie de 1 de Juan, el tema central, si lo recordamos, es el amor que se manifestó, ¿no? De hecho, ahí puedes ver un corazoncito, ¿verdad? Y la vida se manifestó. Y vemos tres temas que desarrolla Juan a través de toda la carta. Y una es que Dios es luz, la segunda es que Dios es amor y que Dios es la vida, y nos dio esas tres cosas a nosotros, ¿no? Así es que es el tema que está desarrollando Juan, pero tiene algo en mente Juan cuando escribe esta carta, y es justamente centrar, animar, quizá corregir a las iglesias, ¿no? Para no perderse en el camino. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a través de esta carta podemos distinguir entre lo falso y lo verdadero, no solamente entre la falsa doctrina, sino también entre los falsos creyentes, de tal manera que esto puede ser una especie de radiografía espiritual, de un check-up espiritual, para poder evaluarnos nosotros, pero también evaluar ciertas enseñanzas y contenidos para poder ver dónde estamos parados. Entonces, la pregunta aquí es cómo distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y hemos visto un poco que el pensamiento de Juan ha sido un poco circular, porque va y regresa a los mismos temas durante los diferentes capítulos, pero cada vez añade algo, profundiza en ciertas verdades para asegurarse que la iglesia está entendiendo estos principios elementales. Entonces quiero decirlo porque estos son los dos puntos que vamos a ver hoy. La doctrina de Cristo y el amor entre hermanos es la forma en la que podemos distinguir entre lo falso y lo verdadero. Permanecer en la verdad es tan importante como el amor manifestado entre nosotros. John Piper, un pastor, hermano de Estados Unidos, escribió un libro que habla acerca del pacto matrimonial, y eso dio pie a que una pareja pudiera dar un testimonio de cómo el amor de Dios se manifestó en sus vidas aún desde su noviazgo. Y entonces quiero volver a decirlo: permanecer en la verdad, sana doctrina, es tan importante como permanecer en su amor, sana práctica. No solo es sano conocimiento, sino sana práctica. Entonces quiero a ver si se alcanza a ver las letritas de ese video, si no al final se los explico brevemente, pero por ahí va un video de este testimonio, de esta pareja que eran novios y cómo el amor se manifestó en sus vidas. Venga, fíjate lo que dice ahí. Dios es más glorificado cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Puedes ver eso? ¿Cómo es posible amar de esta manera? Aún no estaban comprometidos cuando ella decidió seguir adelante, ¿no? ¿Cómo es posible amar de esta manera? Si lo vemos en cualquier término, no era buen negocio, ¿no? Así como tú y yo no somos buen negocio para Dios, somos un mal negocio para Dios. Por más que nos queramos
poner como, no somos buen negocio para Dios y Dios decidió amarnos de esta manera. Y quiero repetir esta frase porque la pregunta antes entonces, ¿cómo es posible amar de esta manera cuando estamos más satisfechos en Cristo? Cuando nuestra satisfacción está en Él, ¿no? ¿Hasta qué punto Dios nos ha amado? Vamos allá al texto. Entonces, 2 puntos vamos a ver hoy, mis queridos hermanos. Es cómo distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y quiero repetir, la doctrina de Cristo es muy importante, pero también el amor que se manifiesta entre nosotros como hermanos. Dice así, voy allá, los primeros 6 versos, si estás en 1 Juan 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, ustedes, subraya esto, conocen el Espíritu de Dios. ¿Te fijas? Ahí hay algo sobrenatural que confirma la sana doctrina. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es doctrina. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Wow. Del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros, a ver, di conmigo, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, en toda esta carta tienes que verlo así también, todo el contexto y ver la melodía que está tocando Juan aquí. En toda esta carta el tema está relacionado entre el anticristo, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, los temas que está tratando Juan, y el amor práctico entre cristianos. Pero aquí en estos primeros versos Juan nos advierte acerca de los falsos profetas, de aquellos que hablan falsamente de parte de Dios. Y esto es algo en lo que estaba lidiando la iglesia primitiva, porque escucharon hablar de un Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que caminó sobre las aguas, que reprendió el viento y los mares, que sanó enfermos, cojos, ciegos, mudos, que resucitó muertos, que predicó como quien tiene autoridad. Y después ya de algunas décadas, en la iglesia del primer siglo, algunos empezaron a decir, seguramente vino, pero no en carne. Sí descendió el Mesías, pero no físicamente, no fue de carne y hueso, ¿no? Y entonces aquí Juan tiene que traer este tema, presentarlo delante de ellos, acerca de todos aquellos que estaban negando la encarnación de Jesucristo, de Dios, del Hijo de Dios. Y dice, los que niegan la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, no son de Dios. Pero todos aquellos que confiesan, y es lo que estábamos cantando hace un momento el credo, ¿no? Creo en tu Hijo Jesucristo, creo que tú lo levantaste de entre los muertos, creo que resucitó. Todos aquellos que confiesan a Jesucristo, que Jesucristo pisó esta tierra, que Jesucristo comió pescado, ¿no? Que Jesucristo fue traspasado en la cruz, todo aquel que cree esto es de Dios, es de Dios. Ahora, quiero que vayan un momento a ver el argumento que está en Juan capítulo 1. Es muy contundente en algunos versos. De hecho, podríamos usar estos textos bíblicos
para discutir con aquellos que niegan la deidad de Jesucristo o niegan la encarnación de Dios, como lo quieras ver. Algunos grupos, como los Testigos de Jehová, como los mormones y muchos otros grupos religiosos, niegan la deidad de Jesucristo. Pero miren lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, dice: en el principio ya existía el Verbo. Preexistencia, eternidad. Él está antes de todo, antes de que existiera la creación, Él ya existía, ¿ok? Y el Verbo es el Verbo creador, y el Verbo estaba con Dios, en el sentido estaba con el Padre. Pero ¿qué más dice ahí en el verso 1? El Verbo era Dios, no hay duda. La versión que quieras leerlo es clara. Ahora, si miras un poco más abajo en el verso 14, dice: ese Verbo se hizo, ¿qué se hizo? Carne. Dios se hizo carne, y dice: y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Te acuerdas, monte de la transfiguración? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? De verdad. Entonces, ¿quién cree esto? Y Jesús dijo: el que me niega a mí, niega al Padre, porque el Padre y yo somos uno mismo. Entonces, 2000 años después, pero el engaño puede seguir siendo muy, muy sutil. Muchos hoy usan el nombre de Jesucristo, pero debes de preguntarles: ¿para ti quién es Jesucristo? Porque para muchos Jesús fue simplemente un gran maestro de moral. Para muchos Jesucristo fue un profeta, ¿no? Pero no fue el Hijo de Dios con todos los atributos de la deidad: omnisciente, omnipresente, omnipotente, creador, ¿no? Entonces, para muchos Jesús no es el creador del universo. Jesús no es Dios hecho hombre, hecho carne. Y hoy en día puede ser más sutil para nosotros que para la iglesia del primer siglo, porque todos decimos: sí, Jesús, ¿no? Pero hay muchos que usan el nombre de Jesús solamente para lucrar. Y lo puedes ver muchas veces porque en el centro de sus reuniones no está Jesucristo, está el hombre. Y de hecho, lo que se anuncia muy a menudo es más un evangelio de la prosperidad y del bienestar del hombre. Y se siguen más milagros, señales y maravillas que a Jesús mismo. En el centro de esas reuniones está el hombre. Son reuniones homocéntricas. No es exaltado Cristo ni el bienestar de Cristo, es exaltado el hombre y el bienestar del hombre, ¿no? Entonces es mayor el protagonismo del hombre que la obra de Dios en sus vidas. Y Juan aquí está hablando acerca de engaño, ¿no? Ahora, si ves el verso 4, ahí en el verso 4 dice algo que es bien, bien interesante. Dice: hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, ¿no? Una iglesia bíblica, una iglesia guiada por el Espíritu de Dios, no puede ser engañada. Una iglesia que conoce la palabra de Dios y una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios no puede ser engañada, porque mayor es la obra de Dios en sus vidas que las mentiras del mundo. ¿Cómo es que obra la grandeza de Dios en medio de la iglesia? A través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Solamente de estas dos maneras obra Dios con poder en medio de la iglesia. Entonces el cristiano debe conocer la palabra de Dios para no ser engañado, ¿no? Y entonces la pregunta es: ¿a quién estamos oyendo? Porque vemos que unos oyen el mundo, la filosofía del mundo y las ideas del mundo, pero otros oyen a Dios. ¿Dónde está puesta nuestra atención? ¿No? Esta es
Es la forma en la que Juan determinó que se puede distinguir entre quienes son de Dios y quienes no son de Dios. No. ¿A quién oímos? ¿A quién creemos, pues? ¿En quién está puesta nuestra esperanza y nuestra fe? Ahora, entonces, ¿qué significa esto? ¿Que las otras religiones no son de Dios? Sí, completamente. La Biblia es excluyente y eso no le gusta oír mucho a esta generación, pero la Biblia es excluyente. Solo Cristo salva y fuera de Él no hay salvación. Pero voy a dejar que esto lo conteste la misma palabra de Dios. Vayan a Hechos capítulo 4. Ahí está Pedro, ahora es Pedro. Fíjense, estoy citando a Juan, a Pedro, también a Pablo, pero acá Pedro está discutiendo con la clase religiosa de su época y está presentándoles el Evangelio. En el capítulo 4, en el verso 11, es contundente, es categórico cuando dice: este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, el centro, lo más importante, lo que sostiene todo. Amén. ¿Y qué dice el 12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién más nos puede salvar? ¿Quién murió? ¿Quién pagó el precio? ¿Quién limpia? ¿Quién santifica? Solamente la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Es el pago que se pagó, el precio que se pagó por ti y por mí. Y en ningún otro hay salvación. Así es que Juan, tienes que observarlo con mucha atención, dice: prueben si los espíritus son de Dios. ¿Cómo probamos? Con la Biblia en la mano. ¿No? Y no son muchos los instrumentos que tenemos como iglesia, pero evidentemente son las reuniones de varones, las reuniones de mujeres, las clases de discipulado son súper importantes, esos talleres de discípulos haciendo discípulos, la predicación del miércoles, la predicación del domingo, los devocionales, todas esas pequeñas herramientas, pequeños instrumentos tienen la idea y el propósito de que no te lleven al baile, de que puedas conocer la Escritura, de que puedas amar la palabra de Dios, de que te puedas deleitar en ella. Y sabes algo, la Escritura de Génesis a Apocalipsis tiene un solo protagonista, y lamento decirte que no eres tú. Tiene un solo protagonista y es Cristo. El Antiguo Testamento por todos lados señala a Cristo. El Nuevo Testamento lo comprueba y nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Es Cristo el centro del universo, el centro de la creación, el centro de la vida, el centro de todo. Él es glorioso, Él es precioso, es único y su amor es sin igual. Entonces necesitamos conocer la Escritura. Prueben si los espíritus son de Dios. Se prueba con la Biblia en la mano. Dice Pablo a los tesalonicenses, no lo busques, pero en el 5:21 dice: antes bien, examínenlo todo. Examínenlo todo. Esa es tu chamba. Lo que oyes que se dice aquí es tu trabajo. Examínenlo todo. Y entonces desechen lo malo y solamente retengan lo bueno. Si algo no es bíblico, ¿qué se tiene que hacer con eso? Desecharlo. Simplemente, ¿no? Hechos capítulo 17. Aquí hay un gran ejemplo. En el verso 10 nos dice que había un grupo de creyentes en un lugar llamado Berea, y Pablo en cierta manera es una forma de elogio. En el verso 11, Hechos 17:11, dice que estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Todo lo que eso significa que eran más nobles, ¿no? Y a veces necesitamos ser como los de Berea, más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con solicitud. Esto es decir,
abiertos sus oídos, de buen ánimo, con buen corazón, atentos a lo que se enseñaba, ¿no? Estaban con un corazón enseñable. Pero hacían algo más, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento ellos. Entonces llegaba Pablo, llegaba Bernabé, Pedro, inclusive a diferentes, el varón elocuente, ¿cómo se llamaba? Apolos, ¿no? Y llegaban otros maestros a enseñar, y ellos tenían un corazón enseñable, pero después de recibir la enseñanza regresaban a sus casas a ver si lo que les habían enseñado estaba en las Escrituras, si era bíblico o no era bíblico, ¿no? Así es que toda profecía, toda enseñanza, todo contenido espiritual debe ser juzgado por estándares bíblicos. Nunca, y tengamos cuidado, debe ser recibida porque se presentó en un ambiente dramático, místico, emocional, o dado por cierta persona de renombre. Pablo decía, aún si alguien viene con un evangelio diferente, así sea un ángel del cielo venga con un evangelio diferente, sea maldito. Eso decía Pablo, ¿no? Así es que confiamos en el principio de que Dios nunca se va a contradecir, y por eso tenemos, dice la palabra que está usando aquí en 1 Juan, es conocemos. ¿Qué conocemos? Su palabra. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo? Esto es un proceso intelectual. Espíritu está con minúscula. Entonces, en estas dos partes, espíritu de verdad y espíritu de mentira, está con minúscula. Y esto es un proceso intelectual en el que es necesario estudiar y conocer la palabra de Dios para poder separar, discernir. Aquí es un mandamiento que Juan está dando a la iglesia, y le está diciendo, tienen que separar lo que está bien de lo que está mal. Es evidente que hoy hay muchos grupos que niegan que Jesús realmente era Dios. Y eso es muy importante, afirmar que Cristo es Dios. Pero también es importante, y es parte de la doctrina, que Cristo se encarnó como hombre, fue de carne y hueso, agua y sangre, ¿no? Entonces es importante tanto la deidad de Jesús como la humanidad de Jesús. A esto los teólogos le llaman unidad hipostática, y es un misterio que Él fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Él se encarnó, vino y habitó entre nosotros, ¿no? Y es importante estas dos cosas, que Él fue Dios, pero también se hizo carne para la salvación del hombre. Entonces Juan quiere asegurar que esa iglesia que estaba leyendo esta carta permanecía en la verdad. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo semanas atrás la importancia de permanecer? Y hablamos un título de un sermón que se llamó Permanecer en la verdad. Y ahora regresa circularmente el pensamiento a decir, disciernan entre los falsos profetas y la verdad. Ahora vamos al segundo punto, ¿cómo distinguir entre lo falso y lo verdadero? La segunda prueba de que permanecemos, de que nos mantenemos en la fe, es el amor verdadero. Entonces lo que va a desarrollar Pablo en los siguientes versos es que Dios es amor. Vean el verso 7. Amados, otra vez, me encanta cómo solito está bosquejado el texto. El texto ya tiene un bosquejo, porque cada vez que él dice hijitos, amados, ahí tienes un tema. Allí hay un tema que está comenzando, y entonces dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama, aquí hay una característica, es nacido de Dios
y conoce a Dios. Entonces te fijas, en el punto anterior era el que conoce la doctrina, conoce la verdad. Pero aquí el que conoce la verdad y conoce a Dios, el amor de Dios está operando en sus vidas, ¿no? Conoce a Dios. ¿Qué dice el verso 8? Lo primero lo dijo en un sentido positivo, acá en un sentido negativo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Boom, contundente. Entonces esta es la naturaleza de Dios. Por supuesto que el amor de Dios es incomparable a cualquier expresión humana. Leímos en los primeros versos que Dios es luz. Y cuando habla que Dios es luz y se combina con que Dios es amor, luz está en un sentido siempre manifestando la santidad y la perfección de Dios. Entonces el amor de Dios es perfecto, es santo. No hay mezquinidad en su amor, no hay intereses ocultos, no hay nada que pueda contaminar, opacar el amor perfecto de Dios, porque su naturaleza es santa. Así que cuando Dios dice que el amor es de Dios y Él es el amor, está definiéndonos perfectamente la fuente perfecta de amor. Necesitamos amar, ¿no? Y ser amados. Entonces necesitamos ir a la fuente. Necesitamos ir a la fuente de amor. ¿Y quién es esa fuente de amor? Es Él. No. El amor expresa todo lo que Dios es. Aún sus juicios son parte de su amor. Se miden en función de su amor y de su misericordia. Estuvimos estudiando juntos Daniel, ¿no? Sabemos que viene la semana 70 y un juicio terrible sobre toda la humanidad, devastador para poner en orden toda la creación. Y aún el juicio de Dios está definido por su amor y por su misericordia, porque es la esencia de Dios y es santa y es perfecta y esta no puede cambiar. Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23, hoy los recordaba brevemente en la oración de servidores, y dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y muchos han oído este texto, ¿no? ¿Cuántos han oído ese texto? ¿Cuántos conocen ese texto de Lamentaciones? Levanta tu mano, por favor, si lo habías oído antes. Ok, como un 20%. Lo voy a volver a leer. Mira lo que dice, está precioso. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero ¿te diste cuenta cómo se llama este libro de este profeta? Del profeta Jeremías. Lamentaciones. Y si tú leyeras todo el libro de Lamentaciones, te darías cuenta que lo dice en medio de un valle de sombra de muerte. Está súper oscuro el libro de Lamentaciones. El mismo título lo dice, Lamentaciones, ¿no? Habían sido tomados y llevados todos los judíos, todo el pueblo de Dios, los israelitas, y llevados en tremenda humillación, vergüenza y destrucción. Habían sido tomados a lo que ahora es Irak, hacia Babilonia, esclavizados y torturados y un montón de cosas. Y entonces está describiendo todo esto el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, y dice que las misericordias del Señor nunca terminan, que nunca fallan sus bondades, nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Son nuevas cada, grande su fidelidad. Aún entonces el pueblo de Dios, ¿por qué fue tomado y llevado preso a Babilonia? Por un juicio de Dios. Pero aún el juicio de Dios lo define su misericordia, su amor y su bondad. Ahora, mucho de lo que se denomina amor en nuestra sociedad está muy, muy lejos de parecerse al amor santo y perfecto de Dios.
y hablo a la sociedad en general, pero los que tenemos el Espíritu de Dios, los que hemos conocido de Dios, los que hemos entendido el Evangelio de Dios, podemos practicar ese amor que voy a titular amor cristiano, que es una clase de amor única y especial, como la que vimos en esta pareja que vimos en el video. Verso 9, ¿sigues ahí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Checa eso. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Allí está el Evangelio. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice entonces el principio del verso 9: en esto se mostró, en lo que Jesús vino a hacer cuando se encarnó. Tenemos que conectar los dos temas. Se reveló, se mostró, se demostró el amor de Dios. ¿Cómo es eso? Tú y yo éramos un mal negocio para Dios. Ni siquiera lo estábamos buscando. Estábamos buscando lo nuestro, quizá en religiosidad, quizá en apariencia de piedad, pero no estábamos rendidos al Evangelio de Jesús. No le estábamos, y Él se mostró, y Él se reveló en nuestras vidas, aun cuando no lo merecíamos. Este es el verdadero amor, jamás expresado y jamás igualado. Jamás expresado y jamás igualado. Y yo creo que me han oído decir esto y lo quiero volver a decir, y yo sé que muchos lo saben y muchos lo creen, pero nadie, absolutamente nadie te va a amar como Él te ama, ni nadie te amará como Él te ha amado. Jamás se puede igualar el amor de Dios. Expió nuestros pecados. Merecíamos muerte y en lugar de muerte nos dio vida. Y aun cuando nos ha dado vida, seguimos siendo rebeldes, tercos, necios. Y Él sigue siendo fiel. Nos reconcilió con el Padre. Aun cuando no le estábamos buscando, tuvo la iniciativa. Él nos amó primero. ¿Y sabes cómo se encontraba el mundo sin Cristo? Sin esperanza. Merecíamos castigo, merecíamos muerte, nos la ganamos. Por definición, ¿sabes qué éramos tú y yo? Éramos sus enemigos. Y en orgullo y en soberbia, pero éramos sus enemigos. Y aún siendo enemigos de Dios, Él dio su vida por nosotros. ¿Sabes? Cuando piensas qué fue lo que movió, qué fue lo que impulsó a Jesús a ir a la cruz, fue el amor por ti y por mí. ¿Qué impulsó a esta chica a casarse con ese joven? El amor. No tenía necesidad de hacerlo. Jesús no tenía necesidad de hacerlo, pero su amor lo impulsó. Ve conmigo un momento a Romanos capítulo 5. Vayan todos, abran su Biblia, traigan Biblia, acostúmbrense a usar Biblia, coman Biblia, devoren Biblia, deleítense en la Biblia, traigan sus Biblias, digital o en papel, como quieras, pero abre tu Biblia en Romanos capítulo 5. Si hay un libro que pudiéramos decir contiene toda la doctrina cristiana, ¿quieres saber doctrina? Lee los primeros 11 capítulos de Romanos con detenimiento. En ellos está encerrada toda la doctrina cristiana. Ahora mira lo que dice capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no desilusiona,
porque el amor de Dios, importantísimo, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esta chica que vimos en el video, el amor de Dios había sido derramado en su corazón. No estaba en ella, fue puesto en ella. No estaba esa clase de amor en ella. Y creo que el video es contundente para expresar cómo las verdades contenidas en la persona de Jesucristo transformaron su corazón para ella tener esa clase de amor sacrificial. Y entonces dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, ¿lo crees? Pero mira cómo estábamos, verso 6, porque mientras aún éramos débiles, eso significa pecadores, eso significa malas personas. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Verso 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, ¿no? O sea, probablemente mi esposa daría un riñón por mí. Probablemente, quién sabe. Luego le pregunto en privado. O yo por ella, ¿no? Porque pues es mi esposa. O por un hijo. Pero por William lo tendría que pensar mucho y orar. Y William, te sientas adelante y pues te toca. Bueno, Frank, los amo a los dos, pero tendría que pensar muy bien antes de darles un riñón. Y saben que los amo, pero lo tendría que pensar bastante. Es lo que está diciendo en el verso 7, pero en el verso 8, y Jesús sí dio no solo un riñón, dio la vida entera y cargó todo el peso de la justicia y de la ira de Dios sobre de sí. Todo el castigo que yo merecía, Él lo absorbió. Verso 8, sigo ahí en Romanos 5:8, pero, hay un gran pero Dios muestra qué cosa, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no exagero cuando digo que mal negocio. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Puedes ver de lo que nos libró? Salvos de la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y verdadero. Y Jesús tomó ese lugar. Verso 10, Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, si su amor fue derramado en nuestros corazones por Cristo, ¿cuántos dicen amén? Debemos de amarnos los unos a los otros. Decía la chica del video, each another to other, ¿no? Algo así decía. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Entonces, si vemos este capítulo completo, o al menos la primera parte, fíjate lo tremendo de esto. Porque Él está diciendo, conocer la verdad y conocer el amor de Dios. Entonces, no amar es semejante, es parecido, es similar, es equivalente a ser anticristiano. No amar es semejante a practicar la mentira. Y está en el mismo capítulo, y está mezclado, y no lo está separando, ¿no? Porque Él está diciendo muy claramente, el que ama a Dios conoce, el que no ama a Dios no conoce.
Ok, pero yo hablé un poco que a veces el amor y expresar la palabra amor en el mundo en el que nos encontramos tiene diferentes interpretaciones, pero de manera práctica el amor perdona a quien ha sido ofendido, a quien ha sido lastimado, ¿no? El amor pide perdón cuando ha ofendido a otros. Es una práctica, el perdón es una de las prácticas más hermosas de la humildad. Tener carácter para decir, hermano, perdóname, actué en contra tuya, hice lo incorrecto, ¿no? Y esposas, esposos, esposos, esposas, entre hijos, entre hermanos. El perdón es esencial. Ser misericordioso será parte del amor. ¿Cómo fuimos tratados? Entonces, ¿quieres ver a alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ver, dicho de otra manera, a alguien lleno del amor de Dios? Es misericordioso. Dicho en otras palabras, ¿quieres ver a alguien lleno del conocimiento de Dios? Es misericordioso. Porque ¿sabes algo? Estás satisfecho en quién es en la persona de Jesucristo. Y entonces puede practicar el amor de esta manera. ¿Qué tal acerca de ser benevolente y ser compasivo? A veces nuestra vara de medir y de juzgar hacia los demás es dura. Somos duros. Y en eso no se muestra el amor. El amor es benevolente. El amor es compasivo. ¿Habrá Dios tenido compasión de nosotros? Si no hubiese sido movido a compasión, no estaríamos aquí tú y yo. Ni nadie, ni creyentes ni ateos. Nadie tendría acceso a respirar. Termina con la creación y se acabó el problema. Pero ¿sabes algo? Fue benevolente, fue bondadoso. Y cómo tratamos a los demás refleja el amor de Dios en nuestras vidas. El que ama a Dios conoce, porque Dios es amor. Tratar con gracia. Me encanta esto de la gracia. ¿Cuántos libros se han escrito? Discipulados y allá, porque la gracia todo lo cambia, ¿no? Y las doctrinas de la gracia que tienen algunos grupos religiosos y todo esto. Hablamos de la gracia, de la gracia. Y la mayoría de los cristianos, si les preguntas acerca de la gracia, te podría dar toda una cátedra de la gracia, definirla y enseñarla teológicamente bien. Pero otra cosa distinta es vivir en la gracia. Otra cosa muy distinta es practicar la gracia. ¿No? Son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. Servir, y cuando hablo de servir, también voy a usar la palabra servir con humildad. Y servir no por intereses comunes ni propios, sino servir desinteresadamente a aquellos que necesitan que les sirvamos. ¿No? Y en casa a lo mejor tu tarea es esta o aquella, pero si la terminaste o estás desocupado, puedes ir y asumir también tarea de otro. Y es algo sencillísimo. A lo mejor no te tocaba doblar la hamaca, a lo mejor no te tocaba lavar los trastes, a lo mejor no te tocaba llevar a los hijos a la escuela o barrer la casa, pero lo puedes hacer por una manifestación simple y sencilla de amor. ¿O no? No es mi chamba, ¿no? Yo ya hice lo que me tocaba. Pero servir con humildad. Y puse un ejemplo muy básico. La verdad es que eso es básico. Pero servir con humildad al que está en el hospital, al que está en la cárcel, al que está en necesidad, al que está pasando por pruebas,
al que está roto su corazón. Es obvio en los que conocen a Dios. No es algo raro y esporádico. Es la práctica común de aquellos. No viven para sí. No viven para sí los que conocen a Dios. No viven para sí, sino viven para aquel que los amó. No viven para sí. Entonces, servir con humildad también me habla a mí de ayudar con generosidad, ¿no? Y a veces cuando vemos necesidad en otros, endurecemos y cerramos nuestro corazón, ¿no? Yo soy muy dado a, si veo a alguien que está pasando por una prueba económica, digo, es mal administrador, tiene malos hábitos. Y me pongo bien espiritual y digo, Dios está tratando con él, no voy a estorbar su pecado. Les dio risa, ¿verdad? Pero somos rápidos para justificar. Y mira, déjenme decirles algo esto, en ser generosos con las personas. No sé tú, pero yo he experimentado que cerrar y endurecer el corazón es súper fácil. No me cuesta trabajo. Pero ablandar el corazón, ser compasivo, ser generoso y ser misericordioso es una obra sobrenatural del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es ser generoso. Es, oye, cállate. Y yo prefiero apostarle a ir reblandeciendo el corazón, que no lo tengo tan blando. No, intento, me esfuerzo, que en endurecer mi corazón, que es muy fácil. Eso no me cuesta trabajo. Cerrar mi corazón no me cuesta trabajo. Y eso habla entonces de practicar el amor. Y nos podríamos pasar aquí la mañana, pero el verso 11 dice: amados, otra vez, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ya no lo voy a decir en inglés porque con trabajos hablo español. ¿Alguna pregunta del verso 11? Si Dios nos ha amado así, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es la secuencia lógica. ¿No crees? Es la secuencia lógica. Es un deber cristiano. Aún los no cristianos aman a sus familias, aman lo que les conviene. Pero ¿sabes algo? El amor divino es un amor que muchas veces tiene un sabor de inconveniente. Amar a los que nos conviene, a mi esposa, a mis hijos, pues es como natural, aún los incrédulos. Pero amar lo que no está dentro de mi rango de referencia o de bienestar, o no me va a producir algo, tiene un sabor de inconveniente. ¿No? Porque aún los que no creen aman. Entonces, sí tenemos que mirar lo que está diciendo aquí Juan, porque las verdades cristianas no es un curso árido de preceptos teológicos inertes o muertos, sino que es una experiencia práctica todos los días de ser más como Cristo. La teología cristiana trata de ser más como Cristo. El versículo más conocido de toda la Escritura sería suficiente para vivir. Juan 3:16, ¿se lo saben, no?
¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Si nada más entendemos y creemos eso, tenemos suficiente para poner en práctica. Tenemos suficiente para poner en práctica. Pero vamos más al verso 12. Mira, y entonces así, claro, me encanta aquí esto del verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios. ¿Ya? ¿Ok? Yo sé que es incómodo, así que que me pidan levantar la mano, pero bueno, eso me ayuda a mí. Nadie ha visto a Dios y lo amamos, ¿no? Lo que dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, cuando practicamos estas cosas, pero el verso 13, ¿qué dice? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y aquí está con mayúscula. ¿Te fijaste en el argumento anterior? Para evitar a los falsos profetas, las falsas enseñanzas, la obra del Espíritu Santo es importante. Y aquí vuelve a relacionar Él al Espíritu Santo como el poder para poder amar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. ¿Y cómo se traduce amor? Bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿o no? Entonces el fruto de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas es eso. Y sabes, sí nos lleva a una reflexión muy sencilla, pero es esta: que el fruto lo produce Él cuando estamos conectados con Él, como la vid y los pámpanos, porque separados de Él nada podemos hacer. Este fruto lo produce Él y podemos descansar en su gracia, que este fruto lo produce Él cuando estamos conectados a Él. Si yo estoy lleno de su palabra, si yo me estoy llenando de su Espíritu Santo, si la obra de Dios está viva y activa y yo no estoy contristando ni apagando el Espíritu Santo de Dios en mi vida, es súper natural, sin esfuerzo, amar a otras personas. Jesús estaría lleno del Espíritu Santo y está en la cruz. Y los que lo humillaron de una manera cruel y nefasta, Jesús está en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba lleno del Espíritu Santo Jesús, ¿no? Entonces, si permanecemos en Él, si su Espíritu Santo está operando en nosotros. Y cuando está aquí hablando de permanecer en Él, es permanecer amando. En esto, dijo Jesús, conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Si se aman los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, Juan fue un testigo ocular y él daba testimonio: yo caminé con Jesús. ¿Ok? Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te fijas? Es lo mismo del anticristo y del cristiano. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces la sana doctrina, permanecer en Él, produce que nos amemos los unos a los otros. Esto es sana doctrina, pero verso 16 es sana práctica. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, otra vez, Dios, que dice el 16, es amor, y el que permanece en amor, permanecer en el amor es el título de este sermón. Permanece en Dios y Dios en Él.
Este verso 16, mis queridos hermanos, es un gran resumen de todo lo que hemos visto esta mañana. Lo voy a volver a leer. Este es un gran resumen. Si te quieres ir con el verso 16, esto resume todo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Jesús en la cruz, evangelio, ¿ok? El amor de Dios derramado en la cruz. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ok, ya sabemos acerca de los falsos profetas, pero ¿cómo saber de los falsos creyentes? ¿Seré yo acaso, maestro? Simple, el amor. El amor. No. Ahora piensa en esto: sana doctrina más sano amor. Sana doctrina más sano amor, igual a permanecemos en él. Y Dios en nosotros, somos su iglesia. Amén. Ahora, sana doctrina sin amor, estamos muertos. Tan tan. Ahora, amor fraternal y falsa enseñanza, iglesia del anticristo. Tan tan. No. El club social del anticristo. ¿No? Amor fraternal y falsa enseñanza. Ahora vamos al verso 17 y 18. En esto se ha perfeccionado, fíjense la palabra, el amor en nosotros, para que tengamos confianza cuando en el día del juicio. O sea, va a haber un día en el que vamos a estar delante de Dios, va a haber un juicio y podemos ir a ese juicio, ¿cómo? Con confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, ¿cuál amor? En el que Él nos ha dado. Si Él te ha amado, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este texto ha sido sacado de contexto muchísimas veces. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si tú dices, si hoy muero, yo no quisiera estar en la presencia de Dios, es porque no has entendido el evangelio de la gracia. Es porque no has entendido que aun cuando estabas en pecado, Él te amó y dio su vida por ti. Y entonces, qué miedo presentarse ante un Dios 3 veces santo, ante un Dios justo, ante un Dios bueno, ante un Dios verdadero. Presentarse delante de Dios que es santo y que es justo, sin Cristo. Presentarse sin Cristo, eso es temer. El amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros, pero si entendemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas, podemos presentarnos sin temor. No, esto es para los que le rechazaron. El amor de Dios es nuestra seguridad y nuestra confianza. Vamos a los últimos versos, verso 19. Nosotros le amamos a Él, vuelve a decirlo. ¿Por qué razón? No. Entonces sí tienes que ver ahí que Él es esa fuente de amor. Él es la fuente de amor. Si mi tanque de reserva de amor está bajo, si ando en la reserva, tengo que ir a sus pies, tengo que escuchar su palabra, tengo que recordar su verdad. Amén. Ok, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrezco el que está sentado junto a mí, es mentiroso. ¿No dice eso? Si alguien dice, amo a Dios, pero rechaza a su hermano, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, real, carne, hueso, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, mandamiento de Él, el que ama a Dios, es la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo: el que ama a Dios, ame también a su prójimo, ame también a su hermano. Tiene lógica su argumento, ¿no? ¿Ves alguna falla en su argumento? No, no tiene falla. Pues, ¿cómo dices que amas a Dios? ¿Que no ves?
Y al que está delante de ti pasando necesidad, el que está delante de ti pasando prueba, y tú dices, nunca tengo suficiente para ayudar, nunca tengo suficiente para servir, no tengo para irte a visitar, hermano. Nunca hay suficiente pretexto para decir, no puedo. Y si no puedes amar, interesarte de manera práctica por la vida de otros, ¿cómo puedo decir amo a Dios? No tiene ninguna falla su argumento. Y es contundente, ¿no crees? Es fácil autoengañarse. Y es tan delicado como aborrecer a Cristo. Está en el mismo capítulo, falsos maestros con personas que no aman. ¿No? Ignorar, evitar, ser indiferente, no ver la necesidad de otros, es también ausencia de amor. Y cierro en el verso 23. Es Juan capítulo 14, verso 23. Cierro con esto. Jesús respondió, si alguien me ama, ¿lo puedes poner en pantalla, por favor? Juan capítulo 14, verso 23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si alguien me ama, guarda mi palabra. Y esta es su palabra, y su palabra es verdad, que él nos amó. Y él promete entonces venir y tener comunión con nosotros. Y hoy es día de Santa Cena. Entonces se pueden comenzar a repartir los elementos, y mientras los están repartiendo, toma tiempo ahí en silencio para orar. Yo creo que es un tiempo preciosísimo para venir delante de Dios y decirle, Dios, tenemos la extraña sensación de que no hemos amado suficiente, y tenemos la extraña sensación de que nos has amado en sobremanera. Nos has amado, Dios. Tú nos has amado, Dios, de una manera impresionante, Dios. Siendo mal negocio para ti, tú nos has amado, Dios. Y cómo no agradecerte, Dios. Y cómo no exaltarte. Y hoy estamos celebrando, conmemorando en este lugar que tú diste tu vida por nosotros en esa cruz, mi Dios. Hoy estamos delante de ti, Señor, por tu gracia. Hoy estamos delante de ti, Señor, por tu misericordia. No lo merecíamos, Dios. No lo ganamos. No calificábamos. No teníamos las cualidades, Señor. Nos encontrábamos en delitos y en pecados. Y aún así, tu amor te impulsó a morir en esa cruz. Tu cuerpo fue traspasado, Dios. Tu sangre fue derramada, y hoy te queremos decir una vez más, perdónanos.